Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. El cuento es un género muy antiguo que a través de los tiempos ha sabido mantenerse en el gusto del público. Los fragmentos que acabamos de leer son cuentos de nuestro Juan Bosch. Sus escritos literarios, producidos en su mayoría durante sus años de exilio, y sus textos políticos e históricos abarcan más de 50 títulos, algunos de los cuales han sido traducidos al francés, inglés, portugués, alemán, italiano y holandés. Bosch es el más reconocido cuentista dominicano y una de las grandes voces del cuento latinoamericano contemporáneo. Te invito a que sigas leyendo sus cuentos. Retratan la realidad social del pueblo dominicano, sus vivencias, sus costumbres, sus carencias y su forma de enfrentar la vida. Yo sigo leyendo La Nochebuena de Encarnación Mendoza, uno de mis favoritos, simplemente porque a mí me encanta leer. Todos estos años de esfuerzo ya casi darán su resultado. Ya imagino las emociones y los grandes deseos de culminar con éxitos. Para este gran momento, el de tu graduación, vas a necesitar comunicar todos los sentimientos albergados por tantos años. Con lo que hemos estudiado, sé que estás en la capacidad de responder estas interrogantes. Si no es así, tranquilo. Tienes la oportunidad de volver y revisar las clases anteriores en los canales correspondientes. La intención es que tengas pleno dominio del tema. ¿Qué es un discurso? ¿Cuáles son los tipos de discurso? ¿Cuál es la función del discurso de graduación? ¿Cómo se estructura el discurso? ¿Cuáles son las intenciones comunicativas según los tipos de textos? ¿Qué son los deícticos? Da ejemplos. ¿Qué es la oratoria? Recordemos un poco la estructura del discurso, porque ya debes ir cumpliendo cada etapa de su elaboración. Ya sabemos que en todo discurso se distinguen tres partes. Exordio o apertura. Su función es fijar el interés del receptor y establecer el tema, tesis u opinión. Cuerpo o desarrollo. Es la parte más extensa del discurso y cuenta los hechos necesarios para demostrar el objetivo que se persigue. Debe ser claro, creíble y breve. Cierre o epílogo. Es la parte destinada a lograr la participación emotiva de todos. Aquí se apela a los sentimientos de la audiencia para persuadir o emocionar, simplemente transmitir el sentimiento que se está viviendo. Da la impresión final. Etapas del discurso oral. La primera etapa del discurso oral se denomina inventio, palabra que procede del latín, y ocurre cuando, a partir de una temática propuesta, el autor busca y selecciona los temas más adecuados para hacer una exposición al respecto. Después, los elementos seleccionados se ordenan en una estructura determinada por la temática y la relevancia. En esta segunda etapa se establecen los enunciados y su relación con el tema central, así como las partes del discurso. Siempre hay que tomar en cuenta, ya sea en la expresión oral o en la parte escrita, es muy importante diseñar el ritmo de la exposición para no perder el interés de los receptores. Otros elementos por los que se distinguen un discurso oral son comunicación oral autogestionada, es decir, el orador elabora el discurso, elige el tema, maneja el tiempo, los elementos paralingüísticos y extralingüísticos. Como ya hemos tratado, estos son aquellos elementos no lingüísticos, ejemplo, la risa, el llanto, gestos, mímicas que forman parte de la comunicación y que acompañan el mensaje verbal presencial. Los signos paralingüísticos son aquellos que complementan la comunicación,
y suelen utilizarse en la comunicación interpersonal. Usos planificados de la lengua oral. Roles de participación. Orador, público. Para que un discurso oral sea claro, se deben cumplir 3 condiciones. 1. Saber qué se quiere decir. Establecer un objetivo. 2. Ordenar las ideas de manera jerarquizadas. Comenzar por la idea central y seguir con las ideas secundarias. Observar los detalles y ejemplos a utilizar. 3. Expresarse con una articulación y pronunciación correctas. Por eso, te recomiendo estos puntos importantes que te harán un excelente orador, puesto que la oratoria no es simplemente hablar en público. Un buen orador debe reunir ciertas características que lo hacen diferente al resto de los hablantes. Veamos. Habla con claridad. Agrega entusiasmo, eficacia y persuasión. Un orador debe hacerse escuchar. Lograr que el público muestre interés y sea reflexivo. Ten muy claro el propósito de tu discurso. La apariencia física es muy importante. El atuendo que elige el orador debe estar acorde si es una ocasión formal o informal. Practica tu discurso. Mantén una actitud positiva. Relájate y disfruta el momento. Para comprender un poco más los discursos orales, observa grandes discursos para que tengas referencias. Te propongo estos enlaces. Podrás comprender a qué me refiero cuando hablo de expresión oral y transmisión de emociones. Elige uno de ellos. Puedes trabajar con un compañero si así lo prefieres, según las condiciones te lo permitan y las orientaciones de tu maestro guía. Veamos. Discurso de Emma Watson ante la ONU. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of 2 sets of opposing ideals. En la clase anterior estudiamos la carga eléctrica y sus interacciones. Cuando esas cargas se encuentran en reposo o en equilibrio, sus fenómenos de atracción y repulsión son estudiados por la electrostática. ¿Qué es la electrostática? La electrostática es una rama de la física que estudia los efectos producidos en los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, o lo que es lo mismo, de su comportamiento en situación de equilibrio. El objeto de estudio de la electrostática es la electricidad estática, definida como el fenómeno producido entre 2 cuerpos que han acumulado una carga eléctrica, ya sea por inducción o por fricción. En la clase anterior vimos cómo se produce la carga eléctrica por frotamiento. Ahora veremos la carga eléctrica por inducción y por contacto. Carga eléctrica por inducción. Este mecanismo de carga eléctrica estática no requiere del contacto entre los materiales. Si un material está eléctricamente cargado con carga negativa y se lo acerca a un cuerpo eléctricamente neutro, los electrones de este último se sentirán repelidos por el exceso de electrones en el primer cuerpo y se moverán dentro del material hasta ubicarse lo más alejados posibles del cuerpo cargado. Por ejemplo, una esfera de metal se electriza cuando se le acerca por un lado y sin tocar una barra de plástico o de caucho rígido cargada, mientras se toca con el dedo por el lado contrario. De esta manera, la carga negativa irá pasando de la esfera hacia el cuerpo de la persona. Después se retira el dedo y se aleja la barra, y así la esfera queda con carga neta positiva. Electrización por contacto. La carga eléctrica fluye entre 2 objetos puestos en contacto directo. Si hay exceso de electrones en uno, una parte pasará al otro objeto.
Y si por el contrario hay defecto, uno de los objetos podría ceder electrones al otro, quedando los cuerpos con cargas del mismo signo. Muchos fenómenos cotidianos nos permiten experimentar la electrostática. Por ejemplo, al peinarnos. Si el peine es de material plástico aislante, al frotarlo repetidamente contra nuestro cabello, se cargará de electrones y atraerá nuestro cabello, haciendo que se eleve. Arrastrar los pies por la alfombra usando medias y frotar un vidrio con un paño. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. ¿Y qué es el campo eléctrico? Campo eléctrico es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan con él. La dirección del campo eléctrico apunta hacia afuera para una carga puntual positiva y hacia adentro para una carga puntual negativa y se define por E es igual a F sobre Q sub 0, donde F es la fuerza eléctrica, Q es la carga eléctrica puntual y E es el campo eléctrico generado. Su unidad de medida en el sistema internacional es Newton sobre Coulombio, o sea, N sobre C. Historia del campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico fue propuesto por primera vez por Michael Faraday, surgido de la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancia. La clave fue su demostración de la inducción electromagnética en 1831, con lo cual comprobó la relación entre magnetismo y electricidad. Luego, James Maxwell, cuyas ecuaciones describieron múltiples aspectos de la dinámica eléctrica de estos campos, especialmente en su teoría dinámica del campo electromagnético, en 1865. Si conocemos el campo eléctrico en un punto del espacio, podemos saber cuál es la intensidad de la fuerza aplicada a una carga que se encuentra en este punto. La fórmula es F es igual a Q por E. Una de las características más importantes del campo eléctrico es que almacena energía eléctrica en el espacio que lo aloja. Ya sabemos que el campo eléctrico, o E, es igual a fuerza sobre carga, pero de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre radio al cuadrado. Sustituyendo la fuerza de la fórmula del campo eléctrico, tendremos E es igual a F sobre Q, lo que es lo mismo que K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado sobre Q. Simplificando, eliminamos a Q y tenemos que el campo eléctrico, o E, será igual a K por Q sobre radio al cuadrado. Veamos unos ejemplos de campo eléctrico. Ejemplo 1. Hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire a una distancia de 30 centímetros de la carga Q, que es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Tenemos los datos. Q o carga es igual a 5 por 10 a la menos 9 coulombios. El radio convertido a metros es igual a 0.3 metros. Nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico, que es igual a K por Q entre R al cuadrado. Eso es lo mismo que 9 por 10 a la menos 9 coulombios por 5 por 10 a la menos 9, dividido entre 0.3 al cuadrado, lo que nos da un resultado de 500 newtons sobre coulombios. Ejemplo 2. La figura muestra dos placas paralelas cargadas. En esta configuración, el campo eléctrico entre las placas es uniforme y está dirigido hacia abajo. La magnitud del campo eléctrico es de 8 por 10 a la 4 newtons sobre coulombio.
¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre el electrón proyectado horizontalmente entre las dos placas? Tenemos los datos. El campo eléctrico OE es igual a 8 por 10 a la 4 newton sobre coulombio. La carga eléctrica del electrón es igual a menos 1.6 por 10 a las menos 19 coulombios. Nos piden calcular la fuerza. La fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Solución. Puesto que la dirección del campo eléctrico va de las cargas positivas a la negativa, el electrón con carga negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, por lo tanto, la dirección de la fuerza es contraria al campo eléctrico y la magnitud es igual a F, que es igual a Q por E. Así que eso será igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios por 8 por 10 a las 4 newtons sobre coulombio, lo que nos da un resultado de 1.3 por 10 a la menos 14 newton. Todo campo eléctrico produce líneas de fuerzas. ¿Qué son líneas de fuerzas? Son las trayectorias imaginarias o las líneas que representan gráficamente un campo eléctrico y salen de la carga positiva hacia la carga negativa. Este concepto fue introducido por Michael Faraday, que pensaba siempre en función de las líneas de fuerza, que son una manera conveniente para representar los campos eléctricos. Entonces, ¿qué relación existe entre las líneas de fuerza y el vector intensidad del campo eléctrico? La intensidad del campo eléctrico es proporcional al número de líneas de fuerzas que contenga. En las líneas de campo originadas por láminas cargadas, se muestran las líneas creadas de forma independiente por una lámina conductora cargada positivamente y otra negativamente. Observa que las líneas son paralelas, lo que indica que el campo es uniforme, o sea, constante. Te invito a que ahora me acompañes a escuchar cómo sería una conversación cotidiana en inglés entre dos personas que se cuentan un poco de sus actividades diarias. Noten el uso del pasado continuo y el pasado simple. Escuchemos. Listen and learn. Hello, Diana. How are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday, I had a little mishap, though. At 7 p.m., I was watching TV with my mom when the telephone rang. It was my grandmother. Then, I was talking to my grandma when we heard a big explosion. We went to the kitchen and saw our cat Snow. He popped a balloon for my birthday. That was the explosion we heard. It sounds funny now, but we got really scared. Luego de haber escuchado este corto relato de cómo le fue a Diana en su fin de semana, donde ella narra de qué se trató ese mishap o percance que tuvo, te animo a que me acompañes a completar el siguiente ejercicio. Intenta responder a las siguientes preguntas lo más acertadamente posible. Answer the following questions as accurately as possible. Number 1. Who are the participants in the dialogue? ¿Recuerdas quiénes participaron en este diálogo? La respuesta es Diana y Leo. Number 2. Who was Diana watching TV with? Who was Diana watching TV with? ¿Con quién estaba viendo Diana televisión? La respuesta es with her mom. Number 3. What happened when Diana was talking to her grandma? What happened when Diana was talking to her grandma?
La respuesta es que something exploded. Algo estalló o explotó. O puedes decir, they heard a big explosion. They heard a big explosion. Ellos escucharon una gran explosión. Number 4. What did the cat do in the kitchen? What did the cat do in the kitchen? ¿Qué fue lo que hizo el gato en la cocina? La respuesta es que he popped a balloon. Él estalló un globo de cumpleaños. He popped a balloon. Me gustaría que escucharas el diálogo una vez más y que menciones cuáles acciones pueden considerarse interrupciones. O sea, cuáles acciones sucedieron en el diálogo que interrumpieron a otra acción la cual estaba previamente en progreso. Pero primero, escuchemos el diálogo nuevamente. Listen and learn. Hello, Diana. How are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday, I had a little mishap, though. At 7 p.m., I was watching TV with my mom when the telephone rang. It was my grandmother. Then, I was talking to my grandma when we heard a big explosion. We went to the kitchen and saw our cat Snow. He popped a balloon for my birthday. That was the explosion we heard. It sounds funny now, but we got really scared. Ready? Ahora sí, responde sabiamente a las siguientes preguntas. Name the actions that can be considered as interruptions. Nombra las acciones que pueden ser consideradas interrupciones. ¿Recuerdas alguna acción que interrumpió a otra que estaba en progreso en nuestro diálogo? Te doy unos segundos para que pienses. La primera acción que interrumpió a otra que estaba en progreso fue cuando el teléfono sonó. The telephone rang. Recuerda que Diana estaba viendo televisión con su madre cuando el teléfono sonó. She was watching TV with her mom when the phone rang. Y la segunda acción que interrumpió a otra fue que una vez Diana was talking to her grandma on the phone, they heard a big explosion. Esa fue la otra acción que interrumpió una que ya estaba previamente en progreso. Dice en el diálogo, we heard a big explosion. It is typical to use the past simple to narrate stories. Remember that we use past simple to talk about actions that started and finished in the past. For example, I celebrated my birthday yesterday. I celebrated my birthday yesterday. It's common to combine past simple with past continuous when we narrate stories. The action in past simple usually interrupts the action that is in progress. For example, I was watching TV when the phone rang. I was watching TV when the phone rang. We were dancing when the music stopped. We were dancing when the music stopped. Como ya les he señalado antes, cuando se trata de narrar eventos, los verbos que más solemos ocupar son tanto el pasado simple como el pasado continuo. El día de hoy pudimos apreciar una vez más el uso de cada uno detalladamente. Además, pudimos apreciar el uso de estos tiempos en una conversación cotidiana, como la que vimos donde Diana relata cómo le fue en su fin de semana. Con las frases que aprendimos hoy, ya podemos empezar a describir cómo es un día normal en nuestras vidas.
desde qué hacemos cuando despertamos hasta que nos vamos a la cama. Además, vimos una pequeña reseña de cómo podríamos hablar de una situación imaginaria con los ejemplos que les di y que luego estaremos enseñando más detalladamente para que aprendas a conjugar una oración de esta manera. Hemos llegado al final de la lección. Espero haberles ayudado a mejorar su inglés en este día. Como les he dicho antes, no hay ningún secreto o técnica oculta para aprender inglés. Todas las herramientas están a tu alcance, solo debes practicar. Enamórate del idioma. Así se te hará mucho más fácil aprender. Y como es mi intención que sigas aprendiendo, toma nota de la siguiente tarea que te propongo para que practiques desde casa. Escribe 2 oraciones en pasado simple y 2 oraciones que incluyan el pasado simple y el pasado continuo. Si necesitas ayuda, ya sabes que puedes contar con los profesores de tu escuela local. Espero que pasen un feliz resto del día. Me despido de ustedes por hoy, esperando que me acompañen en la próxima clase. Stay home, stay safe. See you next time.